tiene que ver con la variación morfológica que se está presentando. Y no es así, no es así. Los marcadores moleculares no los tenemos todavía entendidos a ese nivel. No hay ningún genoma de una especie, ni siquiera de la especie modelo Arabidopsis thaliana, ni siquiera, ¿no? Ni siquiera Drosophila melanogaster, especie modelo, que nos permitan entender cómo si varía tal gen o tal secuencia en el ADN, tú veas reflejado un cambio fenotípico. En esas especies, de esas dos especies, tenemos algunos genes identificados, solo algunos genes, ¿sí? Pero la mayoría de los marcadores que utilizas, tú lo que quieres es encontrar un montón de alelos. Eso es lo que tú quieres encontrar. Y vuelvo a lo mismo, esos alelos tú no sabes ni de dónde están, ni dónde están. Cuando te dan una copia por locus, dos alelos por locus, tú sospechas, dependiendo del sistema que estés trabajando, que entonces esos tienen que venir del genoma diploide que está contenido en las células de esa especie. Si nada más te da un alelo, no puedes saber si es una planta, si viene del cloroplasto de mitocondria, salvo que tú hayas utilizado oligos, entiéndase primers, específicos para mitocondria o específicos para cloroplasto. Esa es la manera en que tú vas a ir a pescar los loci que te interesan para que te den los que tú quieres trabajar. Si hay dudas, por favor, me pueden interrumpir, no pasa nada, ¿sale? Y los otros marcadores que ustedes van a ver en la literatura más o menos relacionada con genética de poblaciones son los marcadores de tipo bioquímico, que ya son las expresiones del genoma, y por muchos años se utilizaron allá por la década desde los 60, los 70 y los 80, todavía a principios de los 90, se utilizaron mucho en genética de poblaciones las isoenzimas y las aloenzimas. Y aquí, ojo con esto, yo las estoy separando, no es mera semántica. Isoenzimas y aloenzimas no son lo mismo técnicamente hablando y tampoco desde el punto de vista hereditario. Las isoenzimas, ahorita más adelante se los voy a dar con más detalles, pero ahorita quédate que pone allí isoenzimas y aloenzimas no son sinónimos, y esas se utilizaron como marcadores. Si tú agarras un paper viejo, vamos a suponer que tú quieres hacer genética de poblaciones, por ejemplo con el mezquite. El mezquite se ha estudiado desde los 60 y los 70. Los primeros, el Prosopis levigata, por ejemplo, que es la que tenemos en México. Entonces, si tú agarras en el Google y le dices Population Genetics Prosopis, te van a aparecer muchos artículos con isoenzimas y por ahí uno o dos con aloenzimas. Entonces te van a servir como parte de tus antecedentes, ¿sí? Y ya llegamos a la parte de los marcadores moleculares. Ok, entonces las moléculas que se utilizan en genética de poblaciones son hoy día definitivamente el ADN, y si revisas literatura todavía de los principios de los 2000 te van a decir que todavía persistían las isoenzimas, pero el que viene como desbocado en genética de poblaciones por el gran desarrollo que ha tenido con la secuenciación masiva, seguramente en muy pocos años el ADN y el ARN van a estar casi a la par. Si ahorita tú me preguntas en genética de poblaciones cuál es el genoma que se está utilizando hoy, año 2021, y en los últimos 15 años, ¿qué molécula se utiliza como fuente de variación de análisis?
definitivamente, definitivamente, el ADN, ya sea de núcleo, ya sea de mitocondria, y si estás trabajando con planta, también de cloroplasto. Y les voy a presentar un nivel general de comparación para que entendamos por qué tendemos a en plantas estudiar más genoma de cloroplasto, en animales más genoma de mitocondria, y por qué tenemos tan pocos loci de núcleo representados en especies no modelo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Ninguna? Ninguna, ok. Entonces, lo que están viendo en la pantalla es variación de rasgos morfológicos y además fenotípicos. Entonces, por ejemplo, ahí ven ustedes unas raíces, y lo que se estudia es sobre todo variaciones en tamaños, en color, etcétera. Es común que un genetista de poblaciones, vamos a suponer que es un biólogo que esté interesado, por ejemplo, en mejoramiento de camotes, de papas, y de jitomate, X cosa. Le interesa eso. Quiere hacer su compromiso con la biología es pues analizar esto porque se nos viene una hambruna espantosa y entonces hay una escasez de alimentos alrededor de todo el planeta Tierra y él quisiera saber qué hace con esto. La genética que va a trabajar ese biólogo va a ser genética cuantitativa y ahorita vamos a ver por qué. Y no mendeliana, los marcadores moleculares que se utilizan en genética en la gran mayoría son marcadores de tipo mendeliano, ahorita vamos a ver por qué. Y lo que están viendo en las hojas es una misma especie de quercus en distintas poblaciones, y lo que ahí se está viendo es la variación en los bordes. Hay unos que las tienen como mucho más aserrado, lo tiene como mucho más aserrado y, perdónenme, y otras son como mucho más planas, ¿sí? Entonces, es usual que el chavo de genética de poblaciones mezcle, sí, pero repito, porque más de uno ha caído en esa confusión. Ven un artículo que dice en el título Análisis de la variación molecular y fenotípica de la longitud de las hojas de quercus, y entonces piensan que los marcadores que se utilizaron son la base genética de esa variación fenotípica. No, solamente se están presentando como dos tipos de marcadores, uno molecular, otro morfológico. Ok, y lo que están viendo acá, pues es parte también, es una misma especie, y las poblaciones son las que cambian y dan color distinto de la corola. Entonces, esos son ejemplos de marcadores morfológicos. Ahora, hay otro tipo de marcadores que aunque tengan el mismo parte del nombre de genética de poblaciones, no nos sirven en genética de poblaciones, que son los marcadores genéticos. Miren, los marcadores genéticos también residen en una molécula llamada ADN. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, es la escala de estudio lo que hace la gran diferencia. ¿Qué quiero decir con eso? Se considera que a partir de 1 mega de bases
Ok, ponle entonces 6 ceros. 1, 2, 3, 6. 6 ceros de bases. Se alcanza el umbral para que algo ya sea visible con técnicas citogenéticas o que algo sea visible con un microscopio. Los cambios, la variación que anda buscando genética de poblaciones son de una escala muy baja, muy baja. La resolución de 1 mega, tú puedes estudiar 1 mega de bases. Mira, ahora estudiamos genomas completo, ¿no? Es decir, andamos por megas. A lo que me refiero es las técnicas utilizadas para detectar esa variación son una de las grandes diferencias. Esa es una. La otra gran diferencia por la cual yo no utilizo marcadores genéticos en genética de poblaciones, ¿cuál es, repito, cuál es el umbral para que yo ya esté en una escala de un marcador genético y que sea analizable con técnicas propias de la citogenética, por ejemplo? 1 mega de bases, 1 mega de bases. La otra razón es que la frecuencia de aparición de esos cambios en las poblaciones naturales es tan rara estadísticamente que no me sirve como marcador molecular porque detecto muy poca variación entre poblaciones. ¿Sí quedó claro? Entonces, por ejemplo, a mí estudiar grandes segmentos de genes que se dieron la vuelta, que se cambiaron de brazo del cromosoma, que, 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 que están invertidos, no me sirven como marcadores, porque vamos a suponer en Homo sapiens, agarro a mis poblaciones de Homo sapiens y yo tengo tanto dinero, tengo un ejército de colaboradores y vamos a suponer que estoy estudiando transversiones o translocaciones en una pareja del cromosoma 7 al 14, que es usual, que se brinquen brazos completos de los cromosomas. Pues va a ser tan raro, pero tan raro en términos de nivel de poblaciones, que a lo mejor detectas 10 mutantes o 10 de esos cambios en una población de 10,000 personas. Pues no te sirve, o sea, no te sirve como marcador. Entonces, esa es la razón, la escala como tal, y entonces esto es un asunto de reflexión, ¿sí? Esto es un asunto de reflexión y quisiera que me lo comentaran explícitamente ustedes para que me dieran la explicación, por lo cual no, ustedes me complementen, hagan de cuenta que les estoy preguntando ya en un examen, en el examen, explícame la razón por la cual un marcador de tipo genético utilizado en citogenética no me sirve para genética de poblaciones. Y quiero ver si ya identificaron una cosa clave, que ustedes hayan procesado. Profesora, Sí, Omar. yo quería decir que había encontrado que también, bueno, que sí se podían utilizar este tipo de marcadores, pero como usted dice, estaban asociados a que generaban variación. En ese, donde lo encontré, era en un trabajo de Drosophila que decía que creo que las inversiones estaban asociadas al desarrollo de polimorfismo, y entonces lo utilizaban como un marcador, o no sé si era un fragmento que estaban estudiando, pero pues era eso. O sea, no sé si pudiera estar asociado a polimorfismo, se pudiera asociar como un marcador molecular. Ajá, entonces, lo que tú estás recordando es que en Drosophila hay variación morfológica. Ajá. Entonces, por ejemplo, las antenas, el cambio de patas, los mutantes que se crean,
¿sí? Pero son poblaciones que fueron impactadas o golpeadas experimentalmente, ¿sí? Ahí esos estudios se hacen generalmente porque andan buscando las bases genéticas o los genes que codifican para ese carácter, ¿sí? Pero imagínate poblaciones naturales. Si tú sales a muestrear poblaciones naturales de Drosophila, ¿cuántos mutantes crees que te puedas encontrar? O sea, ahí está el dato de cuántos mutantes hay, porque los mutantes pueden aparecer, se llaman mutaciones de novo, así se llaman, de novo. Es decir, tenemos mutaciones de novo, todas las especies tenemos mutaciones de novo. ¿Qué son las mutaciones de novo? Aquellas que no se heredan, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el gran problema? El reto es, pues, el nivel de variación y que no sé la base genética, ¿sí? Pero yo quisiera que le dieran, que ustedes me lo dieran explícitamente la respuesta. ¿Por qué yo necesito, por qué no me sirve la variación de escala genética, de la escala que usa la citogenética en genética de poblaciones? Yo ya se los comenté, nada más que quiero que ustedes lo procesen con su propio verbo. Porque los niveles de variación son muy bajos para analizarlos de esa forma. ¿Quién está hablando? Yo, Ana Salomón. Ah, sí, Ana. Exactamente, por los niveles de variación. Ustedes razónenlo así, miren. Vamos a hacer este ejercicio. Y de la siguiente manera. Cuando tú trabajas el nivel de especie, todos los biólogos sabemos que nosotros organizamos la vida en cajones. Los biólogos tenemos un defecto. Todo lo queremos clasificar, todo lo queremos organizar, todo lo queremos etiquetar, todo queremos saber en qué cajón ponerlo. Entonces nosotros organizamos a grandes cajones, se llaman reinos, después puede haber cajones chiquitos, después hay otros cajones más chiquitos, después hay otros cajones, y más allá de lo que hay en medio, lo que sí encontramos es que sean plantas, animales o cualquier otro tipo de vida, tenemos órdenes, y dentro de los órdenes metemos cajones más pequeños llamados familias. Dentro de esas familias otra vez va a haber variación, pero puedes tener subfamilias, después puedes tener subtribus, le puedes poner secciones, etcétera, etcétera. Y los biólogos que ya están coqueteando con hacer taxonomía saben que cuando yo encuentro tanto cajón adentro de tantos cajones, quiere decir que hay un problema taxonómico fuerte ahí, en ese grupo. Entonces, y que le va a interesar, su compromiso con la biología va a ser seguramente deshacer un problema de especies encriptadas o grupos que no se alcanzan a saber, o que hay una confusión y que a lo mejor son convergencias evolutivas y siempre se ha dado por hecho que son ancestrías, etcétera, etcétera. De todos los retos que ustedes quieran encontrar en la biología. Ok. El nivel de especie me dice que en algún momento yo puedo rastrear al ancestro común y que las especies se separaron, pero que adentro de las especies lo que yo tengo representado son poblaciones. Ahora, fíjense cómo se los voy a preguntar. Los niveles de variación que yo necesito adentro de las especies para poder estudiar poblaciones tienen que ser más grandes que a nivel
de entre especies del mismo género o entre o menor. Sin que le pongamos cuánto. Necesito más variación adentro de una especie para hacer genética de poblaciones que la que tengo entre especies. Yo creo que sí. Se necesita menos variación a nivel de especie que la comparación a la que se tiene entre especies. Bueno, así yo lo entendí. Si es así, pues yo creo que es menor. Sí, entonces el que está levantando la mano. Bueno, yo pensando en esta lógica, tendría que haber más variación dentro de una especie para compararla con otra especie para poder ver si hay una diferencia, porque si se tiene una menor cantidad, se corre el riesgo de que no se encuentre nada o que sea poca la variación y que no se pueda hacer una comparativa bien. No sé si bien. Allá. Bueno, se necesita más variación adentro de una especie que para resolver la relación entre especies. Por eso, esa es la razón por la cual, fíjense, andamos siempre tan limitados de marcadores moleculares en genética de poblaciones, ¿sí? Entonces, andamos tan limitados en genética de poblaciones porque los niveles de variación que necesitamos, ¿cuánta variación necesitamos? Miren, no hay un modelo matemático para decir cuánta variación se necesita, porque lo que se ve en la parte práctica es lo siguiente. Yo puedo tener un marcador molecular que me funcionó muy bien con esos niveles de variación para una especie, y cuando yo los quiero aterrizar a otra especie, no necesariamente del mismo género, no me resuelven, porque hay un proceso evolutivo allí metido que no puedo entender en su cabalidad, y que entonces digo, lo que sí es cierto es que yo voy a necesitar niveles de variación por encima de un 30% en ese marcador para yo poder saber o utilizarlo como marcador molecular. ¿Qué quiero decir con eso? Que mira, con niveles de variación del 2% o hasta el 7%, tú a veces puedes resolver la relación entre especies adentro de un género. Sin embargo, ese nivel de variación, cuando tú metes individuos de la misma especie de distintas poblaciones y tú quieres hacer una comparación, la clase pasada les estábamos viendo y ya hemos tocado árboles filogenéticos, pero se los voy a poner como ese ejemplo. Me dicen si se ve mi pizarrón, ¿sale? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Miren, voy a ponerles de ejemplo una región del ADN mitocondrial en animales. Voy a poner la citocromo oxidasa 1, se lee así, aunque nos dé flojera, porque he visto colegas que dicen que la COI, y me da mucha risa porque quiero saber cómo leen la subunidad 2 y cómo leen la subunidad 3, ¿no? Si son números romanos. Entonces yo supongo que aquí dicen COI, aquí dicen COI. Entonces, se dice en español completo o se dice la CO1, la CO2, la CO3, así se dice. Ok, esta es un muy buen marcador molecular que si ustedes ahorita le dan en el Google citocromo oxidase 1 mitochondrial, lo van a encontrar pero fuertísimo. Es un marcador muy bueno en animales.
Y se utiliza sobre todo, ustedes van a ver 2 niveles de estudio con este marcador. Es decir, fíjate bien, mi marcador está operativamente aquí siendo mi región y está operativamente siendo mi locus y está operativamente siendo la subunidad de un gen. Fíjate cómo está todo así. Región, locus, ¿es incorrecto? No, no es incorrecto. Vamos a suponer que tú quieres discernir las relaciones filogenéticas con la citocromo oxidasa 1 en especies de moscas silvestres del género Drosophila y muchas especies de Drosophila. Entonces va el genetista y muestrea, o va el biólogo, todavía no es genetista, el biólogo. Y entonces aquí lo que espera es que la especie 1, la 2, la 3 y la 4, decimos, se resuelvan las ramas. Entonces estos son los nodos y esta es la rama del árbol. Ramas, todas estas son ramas. Hay mucha teoría, ahorita no es el ambiente para decirles, pero hay mucha teoría y entendimiento de qué significan ramas cortas, ramas largas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y además hay que sumarle soportes en una buena filogenia. Ahorita no me interesa eso. Esto significaría entonces que está resuelta la filogenia. Pero si yo adentro de la especie quiero muestrear poblaciones y ya me voy a olvidar del resto, yo aquí quiero muestrear y yo estoy meciando y le digo a mi director de tesis, quiero muestrear 10 poblaciones de la especie 1 de Drosophila, pero quiero seguir utilizando la citocromo oxidasa 1. Y entonces tu director de tesis pues no te lo va a apoyar porque ella sabe entonces yo puedo hacer una filogenia de poblaciones, sí puedo. Aquí fueron filogenia de especies. Aquí yo hago una filogenia de poblaciones y lo que represento como la unidad operativa taxonómica, aquí fue la especie, lo que en filogenia se llama las otus. Aquí la otu son individuos de poblaciones. Esto se llama el peine. Es un peine, porque pues es como un peine que tiene todos los dientes juntos. Y también se llama politomía. ¿Por qué? Porque las ramas se anodan en un mismo nodo y todas las poblaciones pertenecen a esta misma rama. Por lo tanto digo que el marcador no me resuelve a nivel de poblaciones. ¿Sí me expliqué? Este ejemplo, este estudio no es propio de la genética de poblaciones, pero no lo excluye. Si tú tienes un buen marcador, tú puedes incorporar esta clase de estudios que los innovó la filogeografía y los hizo. ¿Eso qué quiere? ¿Sí se ve bien sí les quedó claro? Por eso los niveles de variación, efectivamente, como dice Joseph, los niveles de variación tienen que ser mucho más altos, pero no tenemos, fíjense bien, es una cosa que no se puede resolver porque va a depender mucho de la historia en sí misma, de cuántos individuos muestreas, etcétera, etcétera, que no te lo permite hacer. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿necesito niveles de variación más altos? Sí los necesito. Entonces, ojo con eso, porque a veces a los chavos, como parte de sus antecedentes, uno les dice, búscate, haz una revisión de la literatura y ve en tu grupo taxonómico cuál es el posible marcador que te va a poder servir para hacer genética de poblaciones. Y entonces no entienden este nivel de resolver especies,
se necesita relativamente menos variación que para resolver poblaciones. ¿Sí queda claro? Que igual depende de la especie, ¿no? Sonaría muy, Sí, muy o sea, es clásico. que desafortunadamente así es, o sea, así es, así es. Les voy a dejar, miren, para que lo vean como muy, muy bien ejemplificado. Por cierto, tienen que actualizar su cuenta de la BID y de la UNAM. Hay dos libros de genética de poblaciones que van a estar disponibles para leerlos en el texto completo de genética de poblaciones, pero sí necesitan su clave para usuario remoto. Entonces es muy sencillo. Se meten a la página de la BID y de la UNAM si no la tienen. Si ya la tienen, ya está perfecto. Sí, París. Tiene cerrado el micrófono, París. Sí, nada más hacer una pregunta, profesora. En el caso de lo que estábamos hablando sobre los marcadores genéticos, ¿se pueden definir o se pueden tener árboles o distribuciones de poblaciones mediante ese tipo de análisis? A ver, no te entendí tu pregunta. Sí, o sea, por ejemplo, muestreo de 20 poblaciones de las cuales voy a sacar precisamente los marcadores genéticos, y no sé si se pueda o sea la idea que tienen respecto a que ver cuál es el linaje o cuál es más o menos pues sí, como la filogenia de las poblaciones, no creo que no bien el término, pero que diga la población 1 es primero jerárquicamente, luego de la 1 se ramifica en la 7 y en la 10, y de la 7 y de la 10 se vuelve a ramificar otra vez en las 5, 6 y 8. No sé Sí, si sí es esto posible. puede- No, sí, sí es posible. Y eso que estás diciendo sí se hace y no es incorrecto, y es el marco teórico y analítico de la filogeografía. La genética de poblaciones es uno de los fundamentos de la filogeografía. En la filogeografía, las unidades taxonómicas operativas no son especies, sino son individuos de distintas poblaciones. ¿Sí? Okay. Entonces, sí se puede hacer lo que estás diciendo, y hay muchos estudios. Si tú le dices también ahorita en el Google Phylogeography and Population Genetics, era una cosa que ya les había comentado. Recuerdan que les dejé, hubo de sus compañeros participaciones, contribuciones de cómo se relacionaba con otras ciencias o disciplinas. De todas las ciencias con las cuales yo se las propuse que reflexionaran, porque no se lo van a encontrar explícitamente en ningún libro, ustedes tienen que entender qué hace la biogeografía, qué hace la genética de poblaciones y cómo se pueden relacionar. Entonces, con los comentarios y lo que revisamos aquí, yo espero que eso ya haya quedado más profundizado, pero ustedes tienen que ser más reflexivos, más analíticos en eso. Ok. Yo cuando les di la lista, les dije con la ciencia de la ecología, con la ciencia de la genética, con la ciencia de las matemáticas, pero les dije con las disciplinas, con ciencias y disciplinas. La única disciplina de esa lista es filogeografía. Filogeografía no se considera hoy día una ciencia porque se ha compuesto, es una perspectiva analítica. ¿Eso qué quiere decir? Que ha integrado los conocimientos teóricos, marcos conceptuales y de otras ciencias, y entonces se ayuda, y lo que innovó la filogeografía, fue una de estas grandes cosas que hizo, que dijo que los individuos representan los procesos evolutivos de las poblaciones a las que pertenecen, y en consecuencia un individuo me puede representar procesos evolutivos de la especie. Esto que dijo armó una gran polémica por allá de los 80s, cuando se publicó la propuesta de filogeografía, ¿no? Cuando lleguen al posgrado, yo doy una materia de filogeografía.
en el posgrado, y es una de las perspectivas analíticas porque nos permitió quitarnos la astringencia de la genética de poblaciones del tamaño de la muestra. Genética de poblaciones te sigue exigiendo que el número de individuos que represente sea lo suficientemente grande que represente a tu población, a los procesos genéticos de la población. Y la filogeografía dice, un individuo me puede representar los procesos evolutivos de la población. Ah, ok, pero fíjate bien el cambio. El individuo me representa los procesos evolutivos. En genética, los individuos me representan los procesos genéticos. Por derivación matemática, yo lo voy procesando y entiendo que son procesos microevolutivos que también entonces se llaman evolutivos, pero en su momento yo lo que quiero es entender procesos genéticos, y allí está involucrada mucha parte analítica que no tiene necesariamente que aterrizar en el entendimiento como de los procesos evolutivos. A lo mejor yo quiero entender nada más los niveles de diversidad actuales y ya, y no está mal. Quiero entender cómo cambian los niveles de diversidad entre las poblaciones. Eso se llama estructura. Y ya, está bien. No tengo que hacer pruebas analíticas, estadísticas, para decir que si la selección es la fuerza que está actuando, que si es el flujo génico, que si es la mutación. Eso yo lo proceso matemáticamente y lo establezco como uno de los resultados de mi estudio, pero los alcances de la explicación evolutiva, si yo no hice un muy buen diseño y no escogí muy bien el marcador molecular, yo no voy a poder dar explicaciones de procesos evolutivos en esas poblaciones, porque a lo mejor yo ando buscando diversidad porque quiero hacer conservación. ¿Sí me expliqué? Ok. Yo tengo una duda. Sí, Miguel. Un poco de cómo se hace y por qué. Mencionaba que necesitamos alcanzar un umbral de variación para que un marcador sea válido, y mi duda es qué marcadores utilizan las pruebas de paternidad para, pues, podernos dar una diferencia tan mínima entre un padre y otro, y por qué pues son tan comerciales, qué marcadores usan, bueno, qué técnica usan. Ok, bueno, ahorita los vamos a entrar ya a que elaboren su cuadro de marcadores moleculares en genética de poblaciones, y te voy a contestar rápido en tu pregunta. Los marcadores a los que tú te refieres están hechos solamente para cromosomas de Homo sapiens. ¿Qué quiere decir eso? Voy a tratar de ser muy clara, pero muy clara. En las poblaciones naturales no tenemos los loci desarrollados como los tenemos desarrollados para Homo sapiens para asignar paternidad. Pero la manera en que le dio la vuelta, en que se le da la vuelta en las poblaciones naturales, es que hacemos una prueba que se llama exclusión de la paternidad, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Mira, Homo sapiens, en su cromosoma XY, el sexo heterogamético, que son ustedes, los varones, ustedes tienen entonces un brazo con genes característicos del Y, ¿sí? Eso es la clave, esa es la pieza clave, esa es la pieza clave. Es muy importante que noten eso, porque esto les va a permitir entender el gran fraude de la mentira histórica de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa. Me los voy a llevar de la mano ahorita para que lo entiendan, me los voy a llevar de la mano a ustedes. Los muchachos de Ayotzinapa que desaparecieron son todos varones, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Ninguno, todos tienen el micrófono cerrado. Ok.
Sí. Ok, son todos varones. Cuando este hombre que era el procurador, Murillo Karam, se paró a dar una conferencia de prensa, dijo que el ADN mitocondrial cualquier biólogo no necesita ser genetista de poblaciones ni de biología molecular. Cualquier biólogo es un deber que sepa la herencia del ADN mitocondrial. ¿Quién te heredó tu ADN mitocondrial, seas hombre o seas mujer? La madre. La mamá. Te lo heredó desde su óvulo. ¿Sí? Te lo heredó desde su óvulo. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. En consecuencia, si yo tengo allí dos hermanos o primos de una misma abuelita o parientes de una misma bisabuelita o parientes de una misma tatarabuelita, todos tienen el mismo genoma mitocondrial. ¿Cómo vas a distinguir con un genoma mitocondrial que dices que se quemaron los huesos hasta las cenizas y por lo tanto recuperar ADN no hay manera? O sea, no hay manera. Una vez que quemaste y deshiciste hasta cenizas a las células, no puedes recuperar ADN. Tendrías que haber encontrado fragmentitos de hueso. ¿Cómo dices que son los muchachos y que son los 43 o que si son 20, si hay la posibilidad de que sea un hueso fragmentado en muchas partes o de que sean huesos distintos, efectivamente, pero todos tienen una misma ancestra, mitocondrialmente hablando? O sea, no es posible. El marcador molecular no da el ancho para ese tipo de pregunta. Es muy poderoso para otro tipo de preguntas, pero no para eso. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Homo sapiens? El marcador molecular que se tiene que utilizar allí, es un marcador que venga del cromosoma Y. Porque no con sentido de paternidad, pero sí con el sentido de hacer genética forense, y la genética forense es un invento de la genética de la conservación, porque en su origen la genética de la conservación lo que quería era encontrar marcadores que te permitieran identificar a las especies y que en las aduanas no les metieran goles de que les dijeran que era una verdolaga y era una especie de cactus que está en peligro de extinción. A ese nivel quería hacerlo. Entonces la genética de la conservación demandó mucho marcadores moleculares, pero la genética de la conservación está en un ámbito que se llama conservación de especies, que nos guste o no, aunque sea una prioridad y un problema a nivel mundial, no es tan importante como meterle una demanda a alguien que no se quiere hacer cargo de un hijo. Allí siempre va a haber billete. ¿Por qué siempre va a haber billete? Pues porque siempre va a haber demandas. Entonces, las empresas le metieron mucho dinero y hoy día ya tenemos más de 50 marcadores de paternidad para Homo sapiens. Mientras más número utilices, mientras más te cuesta la demanda. Entonces, ¿qué es lo que hace o cómo es el proceso? El proceso general es así. Generalmente la gran mayoría de las demandas son mujeres que demandan a un hombre porque el hombre no quiere aceptar que él puso el semen para esa persona, ¿no? Que es un niño, es un bebé, pero es una persona. Entonces, ¿cómo es el procedimiento?
pues tú le vas a decir a tu abogado defensor, no, pues que yo no soy el papá. O cómo saber si yo era el papá, si me metí, yo soy un loco, pero la otra también es una loca. O sea, ¿cómo le hacemos para discernir? Si el color de los ojos no ayuda, el color de piel no ayuda, y aunque lo veas que es el retrato del padre uno, dices, ese es el papá, caray, no puede ser. No ves que también se metió con mi hermano. Ah, bueno, sí, ese es un problema fuerte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando son esas cercanías, imagínense, por ejemplo, ha habido casos donde una mujer demanda tanto al papá como al hijo, pero porque no sabe cuál de los dos es el padre. Pues porque se metió con los dos. O sea, Homo sapiens es promiscuo, sí es promiscuo. No estoy diciendo que todo el mundo lo sea, pero hay casos que uno se sorprende cuando escucha a los que trabajan en las procuradurías, uno se sorprende, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es incrementar el muestreo de esos loci para que te generen los perfiles de paternidad. ¿Qué son los perfiles de paternidad? Son entonces el resultado que salió, y mira, Miguel Ángel, se parece mucho el comportamiento de esos perfiles de paternidad a los microsatélites, ¿ok? Entonces, pero los vamos a ver, las huellas, que también se llaman los fingerprinters, ¿no? Eso es lo que quieren hacer, pero entonces prepárense para eso. Las poblaciones naturales no lo tienen al nivel que lo tiene Homo sapiens, ¿sí? No lo tiene. Entonces, las pruebas de paternidad se basan en un gran número de loci y acuérdense, ha habido casos que se pierden por lo siguiente. En ciencia siempre le ponemos un pedacito de error a mis resultados, ¿verdad? Siempre. Un 5% de error, un no sé qué. Bueno, ha habido casos que el abogado sabe y recurre a ese 5% de error que siempre lo tenemos que dar de chance en ciencia, siempre lo tenemos que dar de chance en ciencia, y entonces ese hombre gana el juicio y no se hace cargo de la paternidad. Y el otro caso que suele ser es a veces cuando los hombres saben que son el papá, pero la mamá no los deja ver a los hijos argumentando que no es el papá. Entonces allí es el hombre el que demanda que le hagan a él la prueba de paternidad, y al bebé y al hijo que comparen los perfiles, para que entonces él pueda ver a su descendencia. Son los dos tipos de pruebas más comunes que hay, ¿sí? Y se necesita entonces, ¿y quién hace eso? No se puede hacer en cualquier laboratorio, se necesita un laboratorio certificado, se necesita todos los que trabajan genoma humano, con ese tipo de fines. Que yo sepa, la UNAM, por ejemplo, no da ningún laboratorio de ese servicio. ¿Por qué? Porque se tiene que poner una certificación, pero además imagínate cómo tienes que esconder a los técnicos para que no se pueda prestar a que por una mordida alteren una prueba, ¿no? En lo que llama la gente, esa gente que está metida allí en esos ambientes, las cadenas de custodia de la muestra, ¿sí? Entonces, pues esas son las historias. Ahora, lo que aprende un biólogo en un laboratorio, por ejemplo con PCR, y si sabe hacer microsatélites, si sabe hacer biología molecular, después puede ir a buscar chamba en esa clase de laboratorios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo más importante es, ahorita lo van a ver, una vez que tenemos ADN, ya se abre el mundo. Ya no importa si es planta, si es animal, ya dependiendo mucho dónde quiera yo enfocar mi análisis, pero ya lo importante es que ya tienes el ADN, y si tienes el marcador,
Esa es una realidad. Tienes avanzada el 60% de la tesis y tú le tienes que rellenar el 30% de los datos. Pero con marcador disponible ya la hiciste. Todo es felicidad. No hay marcador para la pregunta o para la especie que tú quieres hacer. No, mi chavo, cambia de tesis. A nivel de licenciatura, no. Porque generar un marcador molecular te puede llevar hasta 1 año o 2. Entonces, esa es la razón. Mejor te apuras y te metes a un doctorado y en el doctorado ya haces todo. Muy bien. Bueno, entonces eso es la razón por la cual no utilizamos esta clase de marcadores. Ahora vamos a ir rellenando nuestro cuadro y una de las columnas que también de la nota que vas a ponerle ahorita, es que todos esta lista que estás viendo aquí se basan o utilizan la técnica de PCR. Todos. Ok. Mira, ninguna de las que está aquí todavía es secuenciación Sanger. Ninguna. Todos son marcadores que se basan en ADN. Ojo con eso. Aquí no hay isoenzimas o aloenzimas. No las hay. Si tú la quieres poner, ponla, porque te voy a demostrar una cosa. Por ejemplo, alguien te puede decir que las isoenzimas ya son obsoletas y yo no utilizo la palabra obsoleta. Yo no creo que ningún conocimiento sea obsoleto en ciencia, más bien que se actualizan las técnicas y demás, pero ve, este artículo es del 2021 y es una comparación de, dice, desde las aloenzimas hasta la secuenciación de nueva generación. New Generation Sequencing, dice, genética de poblaciones de árboles de bosque en Eslovaquia desde hace, en los últimos 40 años, y lo que es el artículo es que compara grandemente las dos técnicas y cuál era mejor y demás. Te voy a demostrar otro. Dice, preparación de las bibliotecas genómicas y captura por hibridación de tejidos fijados en formalina del sobrenadante de aloenzimas de genómica poblacional y consideraciones para la combinación de la captura y SNPs, y una técnica que se llama RADSEQ. Si tú me preguntas ahorita que yo estoy en mi licenciatura, ¿será que voy a utilizar más secuenciación? ¿Voy a utilizar secuenciación masiva? Pues si te metes conmigo, lo más probable es que sí, pero seguramente vas a quedarte en la parte de bioinformática. Esa es la primera prueba de fuego que yo te voy a poner. Que te guste realmente, porque meterse a esas técnicas realmente te tiene que gustar la bioinformática, ¿sí? Entonces, aquí de una vez en tu cuadro comparativo pon en una columna los RAPIDS, en otra columna pon los AFLPs o por renglones, como hayas elaborado, porque vamos a comparar todo lo que ya, que te permita, por ejemplo, de ponerle palomita. ¿Se basan en la técnica de PCR? Todas. ¿Se basan en ADN? Todas. Todas. Ok. Los RAPIDS, se lee en inglés, en español sí leemos AFLPs, en inglés se usa el mismo acrónimo, todos son acrónimos en inglés, RAPIDS, AFLPs, RFLPs, ¿sí? Microsatélites, en español se llama microsatélites, microsatellites en inglés, y secuencias de ADN, ok. Independientemente de cómo saques tus secuencias, yo te voy a poner más énfasis en una que si tú vas a hacer secuenciación ahorita en la licenciatura, la que vas a usar seguramente es secuenciación Sanger. Y es la plataforma en la cual... ¿Cómo dijo, profesora? Sanger con S-A-N-G-E-R.
E-R, Sanger, ok. Lo primero que vas a hacer es que vas a escribir el nombre explícito de Rapids. Entonces lo vas a escribir en inglés y ahorita lo vamos a traducir. Escribe Random, Amplify, Polymorphisms, DNAs, y DNAs se escribe con las 3 letras grandes porque es en mayúscula, porque es acrónimo aceptado en inglés. DNA, ¿sí? En plural. ¿Y cómo se traduce? Es Random, Amplify, Polymorphism, y vamos a ver si nos hace sentido DNAs. Ok. Eso es lo que quiere decir en inglés Random, Amplify, Polymorphism. Entonces son polimorfismos amplificados al azar o polimorfismos de DNA o de ADN, en español correcto, polimorfismos de ADN amplificados al azar. La clase pasada Miguel preguntó cómo se podía hacer un amplificado al azar, ya se los contesté, ¿sí? Los AFLPs o AFLPs amplify fragments, length, polymorphism, polimorfism. Aquí hay un error de ortografía, pero no lo encuentro. Ok. Entonces, ¿qué son estos? Este es random, este es amplify, fragments, length, polymorphism. ¿Qué son? Yo los he visto traducidos como polimorfismos de longitud de fragmentos y se comen la letra o la palabra amplify. Aquí, si nosotros nos revisamos cómo está estructurada el nombre, serían fragmentos amplificados en longitud de tamaño. Eso es lo que aquí, en polimorfismos de tamaño. ¿Qué quiere decir el nombre? Quiere decir, fíjate bien, quiere decir entonces que son polimorfismos en la longitud del alelo o del marcador molecular que vas a utilizar. La longitud. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente vas a comparar el tamaño de la banda de ADN que amplificas. Y si lleva la palabra amplify, quiere decir que está amplificado, que se les hacía importante hacer el señalamiento que era amplificado por PCR. Después ya no lo fuimos, ya se fue quitando. El RFLP se llama Restricted Fragment, Length, Polymorphism, le voy a poner apóstrofe para que se entienda. ¿Dónde sale mi apóstrofe? Aquí. Ok, polimorfismo. Para que se entiendan las S con las que terminan. Ok. Ok. Y secuencias, y entonces tú tienes actualmente ahorita secuenciación Sanger, y en esta nos vamos a enfocar mucho, y secuenciación masiva
secuenciación masiva, Puto. entiéndase lo que se lee en inglés como de nueva generación, por su acrónimo en inglés, New Generation Sequencing. Ok. Ya lo tenemos. Ahora te voy a presentar brevemente, ¿sí? Brevemente, y ahorita vamos a llegar con eso. ¿Cuál será el mejor orden de los factores para esta clase? Ok. Entonces tú tienes, fíjate bien, tienes tu columna de aloenzimas, tienes tu columna de aloenzimas. Ponle allí entre paréntesis proteínas, es decir, sería el único marcador de la genética de poblaciones que no son ADN. ¿Sí? Ok, te lo voy a explicar brevemente. Tú me dices, si me necesito ir más rápido o menos rápido. Tú puedes tomar toda la cantidad de notas técnicas que quieras, si eso piensas que te puede servir. Yo lo que necesito es que entiendas las diferencias y las desventajas. Ok. Entonces, lo que estás viendo en la pantalla es un gel de almidón de isoenzimas. Todos los geles de ADN se visualizan en agarosa. Ok. Isoenzimas se visualizaba en almidón. Geles de almidón. Eso que huele a papa cuando los laboratorios trabajan en los geles de almidón. Y se hacían como gelatinas grandes. ¿Todo el mundo ha visto un gel de agarosa? ¿Sí? ¿Lo han hecho alguna vez? Miguel dice que sí. Ok. Ahora, ese gel de agarosa, imagínatelo, es como una gelatina delgadita. Esa gelatina pone un color blanco de color almidón. Y allí lo que vas a hacer es, se dice el término técnico, cargar la muestra, es decir, depositar, y por una diferencia en la carga eléctrica, tú vas a generar movimiento en un gel de isoenzimas o de aloenzimas, vas a generar movimientos o separación de fragmentos. Esos fragmentos en isoenzimas y en aloenzimas son subunidades de proteínas. Ok, son proteínas. ¿Qué es? Aunque está media fea y así eran los geles, esto que tú estás viendo aquí es un alelo. No sé por qué no me sale. ¿Ok? Esto que estás es un alelo. Aquí ven dos alelos. ¿Sí? Sí. Sí, ok, perfecto. Voy a utilizar esto para el primer término técnico. Ok. Una isoenzima, iso, se refiere a la palabra iso igual, quiere decir entonces, fíjate bien, isoenzima quiere decir que son formas isoeléctricas iguales, y para que diga uno que son formas isoeléctricas iguales, quiere decir que tienen el mismo comportamiento electroforético durante la aplicación de una carga. ¿Qué quiere decir el mismo comportamiento electroforético? Quiere decir que se mueven, si tú las pusiste al mismo tiempo y inyectaste la carga a una sola vez, prendiste tu fuente de poder a un tiempo, quiere decir que todas empezaron la competencia y salieron de donde está el punto de partida de la carrera y van a avanzar dependiendo del tamaño de esa molécula.
como son proteínas, ¿qué es lo que está contenido adentro de esa molécula? Aminoácidos. Aminoácidos, es correcto. Y los aminoácidos tienen un comportamiento eléctrico porque tienen una carga, ¿es correcto? Ok. Entonces, lo que tú te vas a asegurar como biólogo es que le vas a poner entonces un polo positivo y un polo negativo durante tu electroforesis, y entonces tú vas a entender que aquellas bandas que corrieron al mismo nivel, a la misma distancia, y que las encuentras con el mismo comportamiento, quiere decir entonces que son isoenzimas, porque se comportan eléctricamente como formas iguales. Pero ojo, fíjate bien, lo primero que te voy a decir para que vayas entendiendo qué significa la homoplasia o la convergencia en marcadores moleculares. Que se comporten a la misma distancia. Mira, si nosotros somos, aquí vemos que esta banda y esta banda, estas que palomeé, están a la misma altura, son isoenzimas porque migraron a la misma altura, ¿ok? ¿Estamos claros? Sin embargo, ojo con lo que te voy a decir, porque esto mismo va a aplicar para los marcadores de ADN. Dime una cosa, biólogo. Si migraron a la misma altura y recorrieron el mismo camino, ¿puedo aseverar que tengan la misma cadena de aminoácidos esas dos proteínas, esas dos bandas? Yo diría que sí, pero a la vez que no. O sea, pensando que sí, sería la misma cadena para todas, pero pensaría que no, porque puede haber distintos tipos de enzimas, o en este caso distintos tipos de componentes, los cuales pueden tener o hacer que la carga sea igual, por lo cual viajan a la misma velocidad, pero también depende del qué es lo que tenga o qué esté arrastrando. Entonces yo pensaría en que no necesariamente tendrían la misma cadena. Yo diría que sí. ¿Quién diría que sí? Yo. Porque digamos que, por decir, una proteína, a lo mejor, como dice que tiene a lo mejor diferentes aminoácidos, pero creo que todos los aminoácidos tienen una carga específica. Entonces, si difiere uno, entonces podemos ver que se desplaza más o se desplaza menos. Sí, pero aquí, Omar, el orden de los factores sí importa. Mira, si por ejemplo nosotros en una cadena sencilla pongo yo leucina y luego pongo arginina y luego pongo un triptófano, por ejemplo, a lo mejor si tienen el mismo tamaño y van a correr a la misma, porque tienen el mismo tamaño, tienen el mismo peso, pero la configuración de las cargas de los aminoácidos sí va a importar, y en consecuencia no es lo mismo esta secuencia de aminoácidos que esta secuencia de aminoácidos, ¿sí? Entonces, debido a que yo no puedo aseverar, si yo desconozco qué estoy analizando y me están apareciendo formas isoeléctricas, no va a ser incorrecto que las llames formas isoeléctricas y que te quedes en nivel de isoenzimas, ¿sí? Porque lo único que estás viendo es que tienen seguramente ciertas características de tamaño y quizá de carga
que te pueden sugerir que quizás sean iguales, pero no necesariamente. A lo mejor difieren notablemente en la secuencia de aminoácidos, pero su carga neta de esa banda o de esa cadena o de esa proteína se asemeja a la otra, pero la secuencia interna tú no la conoces. Entonces no es incorrecto, y esta es la razón por la cual es más común que en la literatura tú veas en el título que se llama isoenzimas, porque es de lo menos arriesgado. Es decir, son formas isoeléctricas y hasta ahí te quedas. Ahora entonces, ¿qué es aloenzima? Una aloenzima quiere decir, fíjate bien, que tú sabes más de la herencia y del comportamiento de esa cadena, de esa proteína para tu especie. ¿Qué quiero decir con eso? Que casi ya vas a saber que cuando tú tuvieras, por ejemplo, una convergencia isoeléctrica, si tú ya sabes que estás trabajando una aloenzima en un mezquite y sabes que cuando estas dos sí tienen la misma secuencia de aminoácidos y que además, fíjate bien, lo más relevante que lo hace, que el término no lo convierta en sinónimo de isoenzima, es que tú sabes que el gen que la codifica a esa proteína. ¿Sí me expliqué? Es decir, sabes mucho más cuando tú hablas de aloenzimas que cuando hablas de isoenzimas. Pero cuando estamos corriendo en un laboratorio y queremos encontrar muchos alelos, bueno, déjenme decirles, eso operativamente, esas bandas que están viendo ustedes allí, ese es el alelo. Y ese, en consecuencia, ese es tu marcador molecular. Fíjense cómo operativamente, en genética de poblaciones, yo, marcador molecular, lo identifico con los alelos que yo voy a identificar en los individuos de las poblaciones que estoy estudiando. Si te das cuenta que operativamente el concepto de marcador lo aterrizo a nivel de alelo. ¿Sí queda claro? Ahora quiero que hagan este ejercicio para que en su otra columna, fíjense, este comportamiento que parece una trivialidad y que es una de las grandes ventajas de las isoenzimas y de las aloenzimas. Aquí, de manera muy clara, tengo dos bandas, ¿verdad? Aquí una. Aquí parece que podría imaginar una. Aquí una. Aquí parece que tengo aquí más pintado, ¿no? Aquí parece que tengo dos. Y aquí parece que tengo tres. Y estas de aquí las voy a apartar ahorita. Ahorita las voy a apartar. Ahorita no se fijen en esto. Ahorita lo explico esto. Fíjense en esto. Vamos a suponer que yo estoy trabajando un locus. Los como se estudiaban en isoenzimas, aloenzimas, llevan los nombres de las proteínas o de las enzimas que codifican. Y entonces ustedes van a encontrar que son ATPasa 1, deshidrogenasa 1, 2, 3, etcétera. Es decir, llevan los nombres de las enzimas que codifican. El locus recibe el nombre de la enzima que codifica. Eso es muy importante. Muy importante. Ok. Entonces vamos a suponer que sea una deshidrogenasa y todas estas, ¿qué se representan? Estos se llaman carriles. Entonces tengo 2, 4, 5 carriles, 2, 4, 6 carriles.
Entonces, este es el locus 1 y este es el locus 2. Vamos a ponerlo así. Por lo tanto, fíjate bien, cada carril me representa el individuo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces se corre carril por individuo. Perfecto. Así es como se diseña el proceso experimental tanto para ADN como para isoenzimas. Perfecto. Ok. Fíjate bien. Tú que ya estás tan contaminado de términos técnicos, vamos a suponer qué significará que el individuo para este mismo locus, el individuo 1 tenga 2 alelos, tenga 1, tenga 1, tenga 2, tenga 2. ¿Cómo lo interpretamos eso en geles? Decimos entonces que esta técnica encuentra marcadores codominantes. Ok, perfecto. Tiempo de hacer una pausa y vamos a preguntarle a los que están camuflados acá y que no han estado participando. A ver. Alexa, ¿qué significa entonces significa que encuentres 2 alelos? Decimos que esa técnica te encuentra marcadores codominantes. ¿Qué concepto recuerdas o traes de codominancia? Te quiero ver, Alexa, por favor. Aquí estoy. No me Sí. ve, tengo la cámara prendida. Está bien, sí. ¿Traes concepto de...? Codominancia. Sí. ¿Nada? Ok, si no traes codominancia, dime el de dominancia. Que, bueno, o sea, que está presente. ¿Cómo? ¿Alguien más? Creo yo, codominantes es que identifican más de un alelo, ¿no? Y dominante es que identifican pues solo un alelo. Ok, entonces, en el principio de la herencia mendeliana, que ustedes se lo saben al revés y al derecho, yo nada más ahorita para fines de resolver la pregunta, lo voy a recordar brevemente. Ustedes deben, es un deber que se acuerden de todo eso hasta sus últimas consecuencias, como biólogos que son. Ok. ¿Se acuerdan que Mendel, cuando hacía las cruzas, perdía un carácter? Hacía cruzas de una línea pura con otra línea pura y en la descendencia perdía uno de los rasgos de uno de los parentales, pero luego autofecundaba a la descendencia a la que le llamaba la F1, la autofecundaba y recuperaba lo que había perdido. ¿Recuerdan eso? Lo primero entonces que hay que formalizar en su pensamiento del conocimiento que tienen es que Mendel estaba definitivamente trabajando un tipo de rasgos que se llaman fenotípicos. ¿Estamos claros? No moleculares. ¿Sí? Y voy a evitar que utilizar términos modernos y tratar de ponerlo en la nomenclatura de Mendel de 1800 y tantos. Okay. Mendel estudió 7 rasgos de una especie de planta, Pisum sativum. Eso no lo pierdan de vista. Tenía líneas puras, ¿sí? Tenía líneas puras.
Cuando Mendel cruzaba, por ejemplo, uno de los rasgos era el color de la flor. Tenía una línea pura de plantas de flor blanca y tenía una línea pura de plantas con flor violeta. Él hizo un aislamiento de los posibles, lo llamaba los factores de la herencia, y de esos factores de la herencia él fue generando por autofecundación, y por lo tanto no es casual que él se haya quedado a trabajar con Piscis sativum. Es evidente que ese hombre sabía hacer ciencia. Entonces, después generaba una línea, y entonces tenía lo siguiente, como ejemplo el color de la flor. En su F1 le había desaparecido un rasgo. Ok. Después él notó que volvía a reaparecer en la F2. Bueno, ok. Fíjate bien. Fíjate bien. Es muy importante esto, pero muy importante, es muy, muy importante. Necesito que recuerdes muy bien todo lo mendeliano, toda la herencia mendeliana, que recuerdes muy bien los experimentos y que recuerdes muy bien los principios para que podamos ya transferirlos a algo mucho más complejo como son los marcadores moleculares. Mendel estudió y un par de caracteres en cada uno de los 7 rasgos. Él hizo fenotípico, pero encontró que uno domina sobre el otro. ¿Sí? Uno domina sobre el otro. ¿Vamos bien? Uno esconde completamente que ahí está el otro. Que ahí está el otro. ¿Sí? Mendel nunca vio a los heterocigotos, lo que llamamos los heterocigotos. Mendel nunca vio que codominara, nunca tuvo fenotipos intermedios, nunca lo tuvo. ¿Sí se acuerdan de eso? Nunca lo tuvo. Eso es muy importante, porque entonces en marcadores moleculares lo que vamos a decir es lo siguiente. ¿Sí? Lo que vamos a decir es que las isoenzimas es una técnica que permite identificar a los heterocigotos, es decir, cuando la técnica no es dominante o no encuentra marcadores dominantes, quiere decir que tiene una capacidad de que se visualicen los heterocigotos. Y isoenzimas, era una ventaja de las isoenzimas es su gran fortaleza de las isoenzimas y de las aloenzimas es que son capaces de detectar heterocigotos. Y esos heterocigotos se visualizan muy tempranamente, y miren qué ventaja tiene las isoenzimas que no la tiene el ADN. En un gel de almidón que solamente lo vas a teñir por unas horas con algo que te revele el patrón de bandeo de esas formas isoeléctricas, y ya tienes el dato para ser codificado. Ahora, ustedes que ya están muy contaminados de nomenclatura moderna, fíjate bien,
el término, yo digo que la técnica encuentra marcadores codominantes. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Codominante, que detecta heterocigotos, a diferencia de Mendel, que solo encontraba que uno dominaba y que el otro desaparecía. ¿Sí? No era capaz de encontrar algo que estuviera por encima, que estuviera combinado. Ok, entonces ese concepto de dominancia de Mendel se aterriza en marcadores moleculares y voy a tener marcadores dominantes y marcadores codominantes. Isoenzimas es codominante. Perfecto. Ahora, si yo lo quiero atribuir o nombrar a este locus a nivel de genotipo, porque lo que yo estoy viendo son individuos y los individuos se contienen a los genotipos de cada uno de los loci que yo utilizo. Si yo tengo aquí un locus 1 y ya tengo acá el 2, estos tienen genotipos y son los mismos individuos, vamos a suponer, o es el locus A y el locus B, y son los mismos individuos. ¿Qué es lo que tengo? Que tengo genotipos para el locus 1 y el locus 2, es decir, la palabra genotipo, su nivel de aplicación es a nivel de individuo. Yo no hablo de genotipos a nivel de población, yo hablo de genotipos a nivel de locus, porque los loci están resididos o están almacenados o contenidos en los individuos. Los genotipos, si estoy utilizando una técnica que detecta dos alelos para el mismo locus, estoy hablando de un genotipo, ¿de qué tipo? Heterocigoto. ¿Sí queda claro? Y si tengo para ese mismo locus, con la misma técnica, individuos que solamente me reflejan o me encuentran un alelo, doy por hecho que los dos alelos de ese mismo locus están encimados y corrieron a la misma altura y por lo tanto no se discriminan, sino que están allí y tengo un genotipo homocigoto. Todo eso, constrúyelo en tu tabla, por favor. Ponle tantas columnas a tu tabla como sea necesaria. Detecta heterocigotos, ponle una palomita, porque vamos a ver marcadores moleculares que no detectan. La técnica en sí misma no tiene la capacidad de detectar heterocigotos. Maestra, Sí. una duda. Sí. Entonces, esta técnica, lo que ahorita entendí, se usa para a nivel individuo, ¿no? No a nivel poblacional. No, del sí, individuo. sí. Lo que muestreas adentro de las poblaciones, Joseph, son individuos. Ok. Mira, cada individuo tú lo vas a caracterizar con el mayor número de loci posibles. ¿Sí? Mira, en genética hay dos niveles de muestreo. El muestreo del número de individuos por población, que va a ser muy exigente a una N mínima de 20 individuos, ¿sí? Y lo que llamamos el muestreo molecular. Yo no hago genética de poblaciones solamente con un locus. Yo hago genética de poblaciones con el mayor número posible de loci posibles, ¿sí? Entonces, si tú buscas un artículo de isoenzimas, lo más probable es que tenga al menos 10 loci. Si tú buscas un artículo de RAPIDS, pero que ya se basa en ADN, lo más probable es que encuentres los artículos con al menos 20 loci. Los últimos estudios que se están haciendo en genética de poblaciones con un muestreo molecular te exigen un mínimo de 10 loci, pero ahorita, por ejemplo, los chinos están publicando
con un marcador molecular que es relativamente el más robusto que tenemos ahorita para que se base en ADN, que son los microsatélites, pero que también es costoso. Hay artículos que están publicados con 50 o hasta 100 loci de microsatélites. O sea, no podemos competir con esos niveles de muestreo molecular para publicaciones. ¿Sí? Entonces, lo que estoy tratando de asentar es los términos técnicos que se aplican, porque es usual, fíjate bien, que digan la población es heterocigota. ¿Cómo que la población es heterocigota? No, ¿cómo? O sea, para un cierto, el nivel de heterócigo y de homócigo se aterriza a nivel de locus. Yo no digo los loci son heterocigotos, yo digo el locus 1 fue para todos los individuos para el locus 1 fueron heterocigotos, o 50% son homócigos o 50% son heterócigos. ¿Sí me explico? El nivel es el locus. Ok, ahora voy a utilizar este mismo gel para esto y quiero, o sea, me necesitan estar siguiendo. Ok. Pero, mira, profesora, sí. Bueno, nada más quería saber si entendí bien. Si solo se nota un alelo, se infiere que son homocigotos. El locus, Denny, Ajá. el locus, entonces, ese locus, digo, que el individuo es homócigo para ese locus. Ajá. El individuo es homócigo para ese locus, ¿verdad? Sí. Ahora, mira, fíjate, te voy a hacer una pregunta de reflexión, ya que me quitaste la palabra porque ya te lo iba a explicar yo. Si tú en una población muestreas, fíjate bien, Denny, lo que te voy a preguntar, y para todos, muestreas 30 individuos y tú estás muestreando tu locus de la deshidrogenasa 6. Entonces es el mismo locus para 30 individuos de la misma población. Pero todos los individuos, Denny, son homócigos para ese locus. ¿Cuántos alelos encontró ese locus para la población? ¿Lo puede repetir? Muestreamos 30 individuos con un locus. Todos los individuos son homócigos para ese locus. ¿Cuántos alelos encontró el locus en la población? Pues uno, ¿no? Uno. ¿Quién dijo uno? Yo, Anuar. Tú, Anuar. Pues sí, uno. Fíjate bien. Entonces, fíjense cómo vamos a utilizar otro término técnico y que ya es a nivel de población. Muy bien, Anuar. Entonces, fíjense, es muy sencillo que lo razonen. Yo estoy diciendo, yo muestré 30 individuos, N igual a 30, para un mismo locus. Pues si todos son homócigos, todos se encontraron. No es cierto, ya entendí la confusión. Se los voy a tener que precisar. Yo encontré, todos son homócigos y todos son homócigos con el alelo que corrió 15 centímetros para isoenzimas. Entonces tengo una misma forma, un mismo alelo. Yo infiero que este es un alelo, que este está de aquí metido. Como yo sé que el comportamiento del locus de isoenzimas, fíjate, y esto te lo da la técnica, yo sé que este locus encuentra de 1 a 2 alelos por locus. Si encuentra 1, son homócigos.
Si encuentra 2, tendría un perfil electroforético donde se disciernan los 2 alelos. ¿Sí queda claro? Ok. Si yo encuentro el mismo alelo que corrió 15 centímetros, infiero que solamente hay un alelo para este locus en la población. El nivel de población caracterizado, el término técnico es que el alelo fue monomórfico, que el locus es monomórfico, una morfo, una forma, y esa forma es el alelo. El locus es monomórfico para la población, ¿sí? Entonces, monomórfico es un término técnico a nivel de población y se refiere a los alelos de un locus. Si en la población el locus me encuentra un alelo, yo digo que el locus es monomórfico en la población. Si el locus me encuentra 2 alelos, tengo un término nada más para eso. Digo que el locus es dialélico en la población. Y eso quiere decir que mis 30 individuos muestreados, todos se combinan solamente con 2 alelos. ¿Sí? Entonces, ahorita vas a hacer un ejercicio y los vas a dibujar cómo se verían. Ahora, si yo encuentro en mis 30 individuos muestreados para ese mismo locus, no cambio de locus, pero supongan que encontré 4 perfiles isoeléctricos y aquí tengo una regla que me mide desde los 0 centímetros hasta los 25 centímetros. Y entonces aquí está mi 10 centímetros. Ok. Entonces encuentro este perfil para, en mis 30 individuos, mi n igual a 30, encuentra 4 perfiles isoeléctricos. Entonces, fíjense, tengo 10 individuos, tengo otros 10, 20, tengo 5 individuos así y tengo 5 individuos así en los 30 individuos para un mismo locus, un locus, ok. Si yo veo esto y tengo una regla aquí, entonces esta regla me está diciendo que con la mano en la cintura yo voy a decir que este es un alelo sin problema alguno, este es otro alelo, este es otro alelo, está muy distinto el comportamiento isoeléctrico, tengo otro alelo, tengo otro alelo y quizá para que se vea todavía más distinto lo voy a poner por aquí, que no sea ni este, y tengo esto. Entonces, ¿cuántos alelos encontré en esa población? 7. 7. Entonces, fíjate bien, para un locus, el locus en la población encuentra 3 o más alelos para un mismo locus, digo que el locus es polimórfico. ¿Sí me explico? ¿Podrías repetir esta última parte, por favor?
última parte. Entonces, 3 o más alelos para la población, para un cierto locus, digo que el alelo es polimórfico. Si para un locus yo encuentro solo 2 alelos en toda la población, tengo un término particular, digo que el locus es dialélico, 2, solo encontró 2 alelos, ¿sí? Si solo encuentra ese locus en toda la población un solo alelo, entonces, ¿qué quiere decir? Que el locus es monomórfico, ok, pero fíjate bien mi redacción, por lo tanto, yo no puedo decir así, suelto, tengo una población monomórfica, porque nadie te va a entender. Tú tienes que decir, para el cierto locus, el locus fue monomórfico para la población. Pero tampoco puedo decir, el individuo es monomórfico. ¿Cómo que monomórfico? O sea, el individuo o es homózigo o es heterózigo. ¿Sí queda claro? El individuo. Término de número de alelos que encuentras es esta estructura semántica. Monomórfico, polimórfico. ¿Sí queda claro? Ahora, si tú tuvieras aquí 10 loci en toda tu población con tus 30 individuos, tampoco puedes decir así, toda la población fue polimórfica. ¿Qué es eso? O sea, nadie te entiende, porque lo de polimorfismo y monomorfismo lo tienes que precisar para un cierto locus siempre. ¿Sí? Ok. Entonces, sí. Perdón, o sea, entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 locus y... 10 loci, 10 loci. 10 loci, perdón. Teniendo 10 loci, yo hago precisamente todo este procedimiento. Entonces, no sería decir que tengo 10 loci polimórficos, sino que podría decir que tengo un loci monomórfico, un locus monomórfico, y tú sí puedes decir así sí puedes decir. De los 10 loci que utilicé, el locus fulano fue monomórfico, pero los otros 9 fueron polimórficos. Y fíjate bien, cuando tú dices polimórfico, no le estás informando a nadie de si encontraste 2, 3, 4, 5, 6 en cada uno. Tú lo único que estás diciendo es que encontró más de un alelo en la población, ese resto de 9 loci. Entonces, nada más, es que hay un punto en el que no me quedo un poquito confundido. Sí. Estamos refiriéndonos a loci y luego me dice locus. Entonces, ¿hacemos referencia al locus o hacemos referencia a loci? Es que es lo mismo, nada más que locus quiere decir uno en la letra, en idioma, pues. Locus claro. Es singular. Loci es plural. Loci es plural, es que no estamos ya acostumbrados al latín, pero locus... No, es que esa parte sí la entendía, o sea, mi duda era de que, por ejemplo, yo tengo 10 loci, que es un conjunto de locus. De esos conjuntos de locus, yo puedo decir que en uno, ese loci, 9 locus son polimórficos y uno es monomórfico. O no sé si sí, pero la palabra la estás usando erróneamente. Mira, haz 100 planas en tu cabeza. Si yo digo locus, en automático yo te estoy entendiendo que te estás refiriendo a uno. Locus es uno. Si tú me dices loci, yo te estoy entendiendo que estás utilizando mayor, igual a 2. Ok, en tu redacción, cuando hables y cuando escribas, si tú vas a decir que estudiaste 2, ¿qué dices? ¿Locus o loci? 2 loci. 2 loci, porque es plural. Locus es nada más, si yo les digo, fíjense que nada más tengo un problema muy fuerte con un estudio que estoy haciendo.
Utilicé 16 loci, pero solo un locus fue polimórfico. ¿Me entendiste? Ya entendí la parte. ¿Sí? O sea, es nada más es de lengua, pero la semántica aquí sí importa. La semántica sí importa. Entonces, locus es singular. No se vayan con la finta, porque le ven la S, ¿no? Claro. ¿Soy yo o a todos se nos congeló la maestra? Creo que se nos fue. A Sí, ¿verdad? todos.